Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su espacio de orientación en materia tributaria DGII 360, una producción de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Agradecemos a todos los que nos sintonizan en la República Dominicana, como en gran parte de Latinoamérica, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas digitales. La formalización de las MIPYMES es fundamental para su crecimiento sostenible y competitivo. Los beneficios contribuyen al desarrollo económico general del país y aumentan la base tributaria y a su vez fomentan el entorno empresarial más transparente y confiable. Si eres emprendedor y quieres iniciar con una micro, pequeña o mediana empresa, hoy en DGII 360 tendrás la oportunidad de conocer todo lo necesario para iniciar de manera formal tus operaciones. Y para eso nos acompaña Víctor Jiménez, encargado de la sección de análisis e incumplimiento, con quien estaremos tratando además la importancia y beneficios de usar el facturador gratuito de la DGII. Además, tendremos en nuestros estudios a Ricardo Morales, encargado del Departamento Régimen Simplificado de Tributación, con quien estaremos conversando sobre el Régimen Simplificado de Tributación, RST, y los beneficios que tienen los contribuyentes que se acogen al mismo. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 nos acompaña Víctor Jiménez, encargado de la sección Análisis y Cumplimiento, con quien estaremos conversando sobre los beneficios de la formalización para las micro, pequeñas o medianas empresas y el aporte de nuestro facturador gratuito en el proceso de la facturación electrónica. Además, tendremos en nuestros estudios a Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, con quien estaremos conversando sobre el RST y los beneficios que tienen los contribuyentes que se acogen a este régimen. Saludos amigos televidentes, en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. Cada año para esta fecha, el Departamento de Educación Tributaria lleva a cabo el programa de verano Tiempo de Diversión con Cultura Tributaria, donde niños, niñas y jóvenes entre 7 a 15 años aprenden sobre los valores ciudadanos, cuidado de los bienes públicos y cómo ser parte de una ciudadanía más responsable y solidaria. Hola, mi nombre es Vicky Pimentel, trabajo en el Departamento de Educación Tributaria de Impuestos Internos y cada año desarrollamos programas educativos para campamentos de verano. En esta oportunidad lleva por nombre Tiempo de Diversión con Cultura Tributaria, donde niños y jóvenes en edades comprendidas entre 7 a 15 años aprenden sobre valores ciudadanos, cuidado de los bienes públicos y cómo ser parte de una ciudadanía responsable y solidaria. Entre las actividades que desarrollamos tenemos dinámicas de grupos, juegos interactivos, cuentacuentos, cineforum, también tenemos bailes, canciones. En esta ocasión, un total de 90 niños disfrutaron de actividades lúdicas educativas en el Museo Trampolín de la Zona Colonial, con el objetivo de promover la importancia de la tributación como soporte para el desarrollo económico y social del país. Los especialistas de educación tributaria imparten los contenidos en los campamentos previa solicitud de los organizadores. Invitamos a los organizadores de campamentos y a los centros educativos que también aprovechan este espacio de las vacaciones para desarrollar campamentos a que se comuniquen con nosotros a través del número 809-689-2181 y con gusto estaremos agendando una visita. En otro orden, la DGII inició el proceso de diseño y formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2025-2028, con el propósito de establecer los ejes, lineamientos, objetivos y las prioridades que permitirán trazar el camino que ha de recorrer la administración tributaria de cara al próximo cuatrenio. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. La DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones.
El lunes 24 de junio es la fecha límite para el pago del Impuesto Único Bancas de Lotería, Impuesto Único Bancas de Apuestas. Para el martes 25 de junio debemos realizar el pago del Contribución de Salida de Líneas Aéreas primera quincena junio 2024, mientras que el jueves 27 de junio es la fecha límite para el pago del Impuesto a los Hidrocarburos, Contribución de GLP. Para el viernes 28 de junio se debe realizar el pago del Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia, segunda cuota de ITEVIS e Impuesto sobre la Renta para contribuyentes acogidos al régimen simplificado de tributación RST basado en compras y para las personas jurídicas acogidas al RST de ingresos. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360. Como mencionamos al principio, hoy estaremos hablando sobre la importancia de la formalización en el caso específico de las MIPYMES y cómo la herramienta del facturador gratuito ayuda en el proceso de sumarse a la facturación electrónica. Así es, y para eso nos acompaña Víctor Jiménez, encargado de la sección de análisis y cumplimiento y miembro de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Bienvenido a DGII 360. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo escenario con ustedes nuevamente. Y qué grato placer, pues, compartir este tema de facturación electrónica y lo que es orientado a MIPYMES en esta oportunidad. Claro, un placer para nosotros recibirte nuevamente. Así es. Y para iniciar, imaginemos que soy un emprendedor. ¿Cuáles serían los pasos básicos que debo hacer para iniciar mis operaciones? Bien, dentro de los plazos básicos que debemos tener, primero es obtener un RNC, formalizarse. Ese sería el primer paso. Y para hacer el proceso de formalización y obtener un RNC, lo que llamamos RNC específicamente es el Registro Nacional de Contribuyentes, una identidad para poder contribuir a las recaudaciones que se tienen en el país, pues es acercarnos a la administración tributaria. Tener un acceso directo a la administración tributaria, ya sea obtener el RNC por las vías que tenemos destinadas para obtener esa identidad, ese número de identificación. Entonces, Víctor, una vez que yo como MIPYME estoy formalizado, tengo mi RNC, ¿cuáles son esos beneficios que yo obtengo al momento de la formalización? Yo diría que más que beneficios sería facilidades. El contribuyente que se acoge y específicamente obtiene su RNC para ser un emprendedor a través de lo que es una MIPYME, tiene facilidades en cuanto al cumplimiento tributario. Vemos facilidades como es el régimen simplificado de tributación, específicamente. Vemos ahora la oportunidad de que el contribuyente pueda realizar su facturación en facturación electrónica haciendo uso de la herramienta del facturador electrónico gratuito y cosas como esta, más facilidades para aquel contribuyente que decide emprender en la República Dominicana. Víctor, sabemos que existe un emprendimiento como persona física o puede existir como persona moral o jurídica. A nivel fiscal, ¿cuáles serían las diferencias de ambas? Es una pregunta muy interesante porque entendiéramos que son contribuyentes, sin embargo, se definen que uno y otro tienen, digamos, características diferentes. Un punto importante a tener en cuenta y una definición práctica para que entendamos a nivel general, las personas físicas tienen una sola fecha de declaración jurada, mejor dicho, para cumplir lo que es su declaración jurada cierre fiscal. Las personas físicas todas tienen cierre fiscal el 31 de diciembre de cada año y se le da hasta 90 días para hacer esa declaración. Sin embargo,
las personas jurídicas pueden optar por una de 4 fechas de cierre fiscal. Eso es para haciendo un poquito la diferenciación. Sin embargo, vemos características que definen lo que es una persona física de una persona jurídica, como lo que es el patrimonio. En las personas físicas se utiliza el patrimonio personal, inclusive para realizar las actividades comerciales que conlleva las obligaciones de ese contribuyente, y en las personas jurídicas no ocurre totalmente diferente. Tiene un patrimonio segmentado, separado, mejor dicho, de ese patrimonio personal. El tratamiento incluso es diferente en ese aspecto. ¿Tienen obligaciones tributarias? Sí. De eso estamos conscientes. La parte donde existe la diferenciación es en las fechas inclusive del cumplimiento y la forma que se tiene en cuenta para cumplir esas declaraciones y esas obligaciones tributarias. Claro, y aclarar también a los ciudadanos que nos están viendo en el día de hoy que las personas jurídicas son aquellas que deciden operar a través de una sociedad, ¿correcto? Es así. Incluso ahí puede ser una sociedad de un único dueño, un negocio de un único dueño, pero también puede ser una asociación con varias personas físicas y eventualmente tener un patrimonio separado para esa persona jurídica, que llamaremos así específicamente a esa asociación que tienen esas personas. Víctor, es importante destacar que las personas jurídicas tienen una ley que le permite constituirse como sociedad económica, que es la ley 479-08 y su modificación la 3111, a diferencia de las personas físicas que no tienen una ley que le permita constituirse, simplemente van con su número de cédula y ya quedan automáticamente formalizados. Excelente, es así, Federico. Y un aporte adicional a lo que tú acabas de mencionar es que existen distintos tipos de sociedades, dependiendo de lo que se decida en ese momento y eventualmente atendiendo a lo que establece la ley 479-08. Existen, por ejemplo, empresas sin régimen limitado y así en ese mismo tenor. Vale la pena resaltar, y es muy importante decir, que en este sentido existen diferentes requisitos dependiendo del tipo de sociedad que se va a constituir, que no es lo mismo que fuese una persona física. Una persona física simplemente tiene que acercarse a la administración tributaria con su cédula, que eventualmente su cédula va a fungir como su RNC, a diferencia de lo que es una persona jurídica, donde la Dirección General de Impuestos Internos le asigna un RNC conforme a ciertos criterios que se toman en cuenta. Es así. ¿Y qué recomendaciones o consideraciones debe tomar en cuenta un emprendedor que quiera iniciar un negocio en República Dominicana? Es una pregunta sumamente interesante y en la cual la vemos día a día, precisamente porque todos los días existen contribuyentes que eventualmente, o personas físicas o jurídicas que eventualmente necesitan constituirse o tener un RNC. En ese tenor, yo diría que una parte importante, una recomendación es, primero, informarse, poder obtener información sobre las digamos que son las obligaciones tributarias que obtuviera ese RNC en el momento de la constitución. También informarse sobre los distintos requisitos, como lo mencionamos en la pregunta anterior, para que entonces enfoquemos en ese aspecto y trabajemos en ese tenor. Eventualmente, dependiendo del tipo de sociedad, dependiendo del tipo de RNC, de persona física, persona jurídica, veremos a nivel nacional, por así decirlo, y a nivel personal, cuál de las características tiene y que se acomoda específicamente a mi comercio o negocio que yo voy a desarrollar en la República Dominicana. Entonces, en ese tenor, es bueno hacer hincapié específicamente en esa parte. Existen beneficios que puede tener, por ejemplo, una persona física cuando se constituye, por así decirlo, en la declaración jurada de impuestos sobre la renta se toma en consideración la exención contributiva, que a diferencia de una persona jurídica, pues eventualmente eso no se tiene contemplado. Pero cada, digamos, tipo de RNC tiene sus cualidades y que eventualmente pues, puede acomodarse directamente a un determinado comercio o negocio. Mencionaste la exención de la persona física. También existen bajo ley que amparan las exenciones para personas jurídicas. Por ejemplo, la ley 2801 de fomento de desarrollo fronterizo, la 15801 que es de fomento de desarrollo turístico, de pueblos turísticos. O sea, ese tipo de sociedades clasificadas y autorizadas por sus organismos tienen exenciones impositivas, pero ya ese es un tema que lo podemos abordar en otra ocasión. Excelente, excelente. Gracias a ese aporte, Federico. Muy bien, es así. A partir de la promulgación de la Ley 3223 que implementa la facturación electrónica en la República Dominicana, como emprendedor, ¿qué debo tomar en cuenta de cara a la facturación electrónica al inicio de mis operaciones hoy en día? Bien, como emprendedor
que decido iniciar operaciones en la República Dominicana, lo primero que debemos tener en cuenta es la formalización. Debemos realizar la obtención del RNC para luego que tengamos el RNC, ver cuáles son las obligaciones tributarias que recaen sobre mi RNC, y en una de ellas específicamente va de la mano de la facturación. Para el facturador electrónico gratuito, luego que tengo mi RNC, simple y sencillamente debo tener en cuenta completar el formulario de solicitud para el uso de esa herramienta. Es una herramienta totalmente gratuita. La Dirección General de Impuestos Internos ha dispuesto a todos los contribuyentes, eventualmente MIPYMES, profesionales liberales, el uso de esta herramienta, y cuando el contribuyente completa ese formulario, que lo deposita en la administración local o lo envía, digamos, vía correo electrónico a la institución, en este caso particularmente al correo de facturación electrónica, pues entonces inicia el proceso. En el proceso hay que hablar y abundar para hacer hincapié en que en el proceso el contribuyente nunca se encuentra solo. Tenemos todo un equipo que le da acompañamiento hasta que pueda culminar ese proceso de obtener su acceso al uso de esa herramienta. Muy bien, ahora vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso seguiremos conversando con Víctor Jiménez sobre la importancia de que las MIPYMES utilicen el facturador gratuito de la DGII en el proceso de facturación electrónica. Ya volvemos. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. En esta segunda parte de la entrevista vamos a hablar un poco sobre el facturado gratuito, herramienta que la DGII ha puesto en manos de los emprendedores y empresas que quieran sumarse a la facturación electrónica. Víctor, durante el bloque anterior ya nos fuiste introduciendo con el facturador gratuito. Ahora queremos saber si nos puedes explicar el concepto, qué es el facturador gratuito y cuál es su propósito, por qué fue creado. Bien, la herramienta del facturador electrónico gratuito es una herramienta que está diseñada específicamente para facilitar la emisión de comprobantes fiscales electrónicos a los contribuyentes, en especial orientado a profesionales liberales, MIPYMES y negocios de único dueño. El objeto que busca esta herramienta es que todos los contribuyentes que estén alcanzados por la Ley 3223 de facturación electrónica, pues utilicen esta herramienta, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se plantean, como eventualmente poseer el RNC, estar al día en cumplimiento de sus obligaciones, entre otros requisitos. De paso, y completar el formulario de solicitud para el uso del facturador electrónico gratuito. Y con esta herramienta, pues eventualmente la DGI ha dado un paso significativo en la implementación de la facturación electrónica y la masificación. A donde queremos llegar como un objeto es que esta herramienta sea de utilidad para aquellos contribuyentes en el sector, tanto pequeñas, medianas empresas y también para profesionales liberales. Y en esa masificación, pues esta herramienta logra el objetivo de que el contribuyente pueda ubicarse en un determinado punto de la República Dominicana, por ejemplo, que pueda estar en Santiago de los Caballeros y su centro de distribución pudiese estar en Puerto Plata, y pues con un simple dispositivo de acceso a internet o una computadora, pues el contribuyente pueda realizar su facturación. Entonces, esta herramienta es específicamente diseñada para facilitar lo que es la emisión de comprobantes fiscales electrónicos a los contribuyentes en sentido general. Y para estas MIPYMES, ¿cuáles son esos beneficios
que pueden obtener con el uso del facturado gratuito. Dentro de los beneficios que pueden tener los contribuyentes que usen la modalidad del facturador electrónico gratuito, existen varios. Entre ellos podemos mencionar la ventaja de que no tienen que remitir los formatos de envío, en este caso particular el formato de envío 607, que es un formato de ventas de bienes y servicios. Eso es una parte para facilitar el cumplimiento tributario. De igual manera, esa herramienta permite a los contribuyentes tener una mayor certeza en la validez del crédito fiscal, puesto que con la facturación electrónica se busca ese objetivo. Y esa validez del crédito fiscal se da en el hecho como tal de que cuando un comprador vaya a reportar ese gasto realizado en un determinado comercio, un centro que esté autorizado a emitir comprobantes fiscales electrónicos o que use esta herramienta del facturador gratuito, pues ese comprador, al momento de poder presentar ese gasto, no tenga ningún tipo de rechazo o repudio en cuanto a presentar ese tipo de gastos. Entre otros aspectos, podríamos mencionar que el facturador electrónico gratuito como herramienta es muy sencilla, es muy práctica, es una herramienta que permite que el contribuyente pues en cualquier momento, en cualquier hora del día pueda emitir sus comprobantes fiscales electrónicos. Víctor, el facturador gratuito ya es una realidad, ya tiene un tiempo funcionando. ¿Qué tiempo tiene y cuántas MIPYMES ya lo están utilizando? Bien, voy a hablar a modo general. El facturador electrónico gratuito es una herramienta que se diseñó cerca del año 2020-2021 para ser más exacto. Entonces, esa herramienta como tal viene con ese propósito. Ya otros países de Latinoamérica tienen una herramienta particular y pues nosotros en ese aspecto no nos quedamos atrás. Dentro de las funcionalidades que tiene, eventualmente las planteo de que facilita la emisión de comprobantes fiscales electrónicos y actualmente tenemos un aproximado de 380 contribuyentes utilizando esta herramienta. Nos han expresado eventualmente la facilidad que tiene, de cómo pueden acceder, del tipo de comprobantes que pueden utilizar, incluso pueden utilizar comprobantes autoemitidos. Cuando hablamos de comprobantes autoemitidos, estamos haciendo referencia a distintos tipos de comprobantes, como el comprobante de compras, que es uno reconocido, y también como el comprobante de gastos menores. Pero el hecho que queremos llegar con esta herramienta es que la mayor cantidad de contribuyentes conozcan y se acerquen a la administración tributaria, porque el propósito como en sí es lograr que el contribuyente tenga una herramienta de fácil uso y facturación. Mencionabas, Víctor, hace un momentito que para poder utilizar esta herramienta hay que llenar un formulario de solicitud. ¿Existen algunos otros requisitos o formularios para poder optar por esta herramienta? Por el momento solamente tenemos disponible el formulario de solicitud para el uso del facturador electrónico gratuito. Esta herramienta en sí, este formulario en sí, es el único requisito, obviamente, contando con el hecho de que el contribuyente se encuentre con su RNC y que se encuentre al día. Y es el único requisito. Hay otros requisitos, digamos, seculares, podemos llamarlo de esa manera, pero eventualmente siempre acompañado con el seguimiento que se le da desde la gerencia de facturación. En ese aspecto como tal, se considera también como un requisito la obtención de un certificado digital. Y en ese aspecto tengo que decirles lo siguiente. Ese certificado digital se obtiene a través de dos entidades. Actualmente son dos entidades reconocidas como es DigiFirma y ViaFirma. Y en nuestro caso particular, el seguimiento que se le da al contribuyente incluso va desde poner en contacto con una de esas dos entidades cuando el contribuyente solicita usar esa herramienta a través del formulario que acabas de mencionar. Claro, y para que nuestros televidentes puedan entender mejor, este certificado digital permite la firma electrónica para poder operar como en facturación electrónica. Así es, Raiza. Con esta herramienta, y es un archivo, vamos a decirlo así, que contiene informaciones confidenciales del contribuyente, pues con esta herramienta se permite firmar todo lo que llamamos comprobantes fiscales electrónicos. Es un requisito obligatorio, no solamente para el uso de facturador gratuito, sino también para cualquier otra modalidad de facturación electrónica, y eso permite dar autenticidad al comprobante fiscal electrónico después que se emite.
nos permite identificar la persona que actúa en representación del contribuyente y le da integridad al documento, lo que origina que el contribuyente, cuando emite el comprobante fiscal, queda evidenciado la existencia de esa operación a nivel comercial y a nivel tributario. Víctor, una vez que el contribuyente, ya sea persona física, emprendedor o MIPYME, ha optado, ya ha sido aprobado ya por la gerencia de facturación, por la institución en términos generales, ¿cuáles son esas funcionalidades que tiene el facturador gratuito y cómo ayudan a la MIPYME o al emprendedor a cumplir con sus obligaciones tributarias? Muy buena pregunta y en efecto, las facilidades que ofrece el facturador electrónico gratuito dentro de sus funcionalidades está que permite emitir el comprobante fiscal electrónico, firmar el comprobante fiscal electrónico y a la vez enviar ese comprobante fiscal electrónico tanto a la Dirección General de Impuestos Internos como también al comprador. Cuando ambos, comprador y vendedor, en este caso particular, sean emisores electrónicos. Adicional a eso, nos permite hacer consultas de los comprobantes fiscales electrónicos que se han emitido, ya sea por rango de fecha, puede ser por RNC del comprador o vendedor, dependiendo del tipo de consulta que se esté buscando. Adicional, también nos permite hacer una consulta puntual, si queremos hacerlo enfocados a un comprobante fiscal electrónico particular. Adicional a esto, y valga la pena decirlo porque es una herramienta que facilita el cumplimiento y la emisión de comprobantes fiscales electrónicos, también permite generar una representación gráfica de lo que contiene este comprobante fiscal. Es una representación que se puede visualizar en un formato PDF de un tamaño 8,5 por 11, el cual puede ser enviado por correo electrónico, por WhatsApp o por mensajería, según sea el caso. Vean las bondades que tiene esta herramienta. Es muy práctica, es un portal muy sencillo y la cual nosotros recomendamos para el uso de los contribuyentes de MIPYMES. Ahí mismo, Víctor, ¿existe un límite de facturas que el facturador gratuito puede emitir y estas son fácil para que el contribuyente pueda imprimirlas en caso de que lo necesite? Sí existe, vamos a decir, un tope no, pero sí existe como que digamos una cantidad para el cual está diseñada el facturador electrónico gratuito. Como herramienta está diseñada específicamente para cumplir con 150 comprobantes fiscales electrónicos emitidos. Sin embargo, no es limitativo. Es decir, se desarrolló y se implementó con este objetivo. Sin embargo, el contribuyente puede ser que en un periodo determinado alcance ese tope máximo o exceda ese tope máximo. No hay ningún tipo de inconvenientes. Igual la herramienta es factible y se puede utilizar. Y una MIPYME, un emprendedor que ya esté usando el facturador electrónico gratuito, ¿puede emitir todo tipo de facturas electrónicas a través de esta herramienta? Tengo que decirles que sí. Todos los tipos de comprobantes fiscales electrónicos que existen actualmente, el contribuyente lo puede emitir a través de esta herramienta. Puede emitir tanto sea un comprobante válido para crédito fiscal electrónico, como puede ser un comprobante gubernamental electrónico, como puede ser también un comprobante de regímenes especiales electrónicos. Dependiendo eventualmente del tipo de comprobante que requiera el comprador al momento de la transacción, pues la herramienta facilita a que el contribuyente que está autorizado al uso del facturador electrónico gratuito, pues pueda emitir este tipo de comprobante sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Se puede además generar los reportes de ventas a través del facturador gratuito? Sí se puede ver a grosso modo las operaciones de venta que el contribuyente ha tenido un determinado rango de fecha, por ejemplo, o particularmente si queremos saber por tipos de comprobante. Ese detalle de esas operaciones se considera como las ventas que ha tenido un contribuyente y que puede ser utilizada inclusive para fines tributarios, fines de declaraciones juradas de impuestos sobre la renta o de ITEVIS, según sea el caso. El contribuyente simplemente a través de esta herramienta, el portal de facturador electrónico, el facturador gratuito, puede acceder y luego que emite el comprobante, inmediatamente puede ir al apartado de consultar comprobantes fiscales electrónicos emitidos o recibidos según sea el tipo de consulta que él requiera hacer. El emprendedor que ha emitido todas sus facturas electrónicas, según la petición del comprador, ¿tiene la obligación de remitir el formato 607 que corresponde a la venta de bienes y servicios? Es una excelente pregunta que siempre nos han hecho en cada una de las socializaciones que hemos tenido y les tengo que decir, en base a ella, es que
el contribuyente que utiliza el facturador electrónico gratuito no tiene que remitir el formato 607, que es el formato de ventas de bienes y servicios. En un caso particular, pudiéramos decir que si un contribuyente que emita comprobantes fiscales electrónicos y emita comprobantes de los no electrónicos, llamaremos esos tradicionales como son los comprobantes serie B, sí debiese remitir los comprobantes que son de los no electrónicos, los tradicionales, a través del formato 607. Entonces, una de las ventajas que tiene facturación electrónica es eventualmente la no remisión del formato 607 cuando única y exclusivamente el contribuyente emita comprobantes fiscales electrónicos. Ahí se le exime de la remisión de ese formato. Víctor, ¿existen disponibles o cada cierto tiempo capacitaciones o tutoriales para que un emprendedor, una MIPYME, pueda aprender a utilizar el facturador gratuito? Existe con regularidad, se publican en nuestro portal, se publican también en nuestras redes sociales, capacitaciones abiertas para el público en general. Pero adicional a eso, tenemos disponibles en el portal de DGI un instructivo para el uso de esta herramienta y cómo el contribuyente puede acogerse al uso de esta herramienta. Entonces, en ese sentido, invitamos a la ciudadanía en general y a los contribuyentes a que accedan a esas herramientas que tenemos disponibles tanto en las redes sociales, tanto en el portal de DGI, para que se informen cómo se usa esa herramienta, cómo puedo obtener esa herramienta, cómo puedo ser un contribuyente que emite comprobantes fiscales electrónicos a través del facturador electrónico gratuito siendo MIPYME y aprovechar las ventajas que nos ofrece esa herramienta. Ya para finalizar, Víctor, ¿se han realizado encuestas para saber el nivel de satisfacción, cómo le ha funcionado esta herramienta a los contribuyentes o a los usuarios? Hemos realizado encuestas y en esas encuestas hemos tenido resultados positivos. Cuando digo positivo es que vemos la valoración que tienen los contribuyentes que lo utilizan. Entre eso nos dicen la facilidad que tienen de poder emitir el comprobante electrónico, la forma como acceden, la forma como pueden consultar los comprobantes fiscales electrónicos emitidos a través de esta herramienta, de cómo pueden incluso tener las informaciones de venta y esas oportunidades, esa demostración de los contribuyentes nos hace a nosotros entender y apostar sobre esta herramienta que estamos utilizando. Hemos recibido retroalimentaciones también de una manera de que podamos hacer oportunidades de mejora y esas retroalimentaciones que hemos recibido las estamos implementando actualmente. Facilidades para que el contribuyente pueda en cualquier momento, digamos así, poder utilizar esta herramienta muy práctica y que él entienda que esta herramienta como tal vino para quedarse. Esta herramienta, la Dirección General de Impuestos Internos la va a seguir utilizando, la va a seguir poniendo a disposición de todos los contribuyentes. Excelente. Así es, Víctor. Muchísimas gracias por traernos todas estas valiosas informaciones. A ustedes nuevamente le agradezco la oportunidad de este escenario. Ahora tenemos que ir a otra pausa, pero no se muevan de sus pantallas porque al regreso estaremos conversando con Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, RST. Ya volvemos. El Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, es una base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos que contiene todas las informaciones que pertenecen a una persona física o jurídica en función de su identificación, localización y atributos. Este registro asigna una secuencia numérica denominada número de RNC, siendo este el código único y permanente de identificación que se recibe en el momento de su inscripción. ¿Qué compone este RNC? Impuestos Internos asigna dos tipos de números de RNC, registrados y contribuyentes.
Los RNC de registrados son otorgados para la realización de algún trámite, ciertas operaciones o poder efectuar la declaración y o el pago de un impuesto o tasa de forma ocasional, mientras que los RNC de contribuyentes son para realizar una o varias actividades económicas generadoras de obligaciones tributarias, la presentación periódica de impuestos. ¿Quiénes deben inscribirse al RNC? Todas las personas que sean de origen nacional o extranjero que tengan responsabilidad tributaria en el territorio dominicano. ¿Dónde debe aparecer el RNC? El número de RNC deberá hacerse constar de manera visible y claramente identificable en todas las facturas, órdenes de compras, pedidos y documentos de trascendencia tributaria, así como las diferentes comunicaciones con impuestos internos, tales como declaraciones juradas y demás documentos que exija la institución o expedidas por el contribuyente. ¿Qué es el acta de RNC? El acta de RNC es el documento oficial que emite impuestos internos como constancia de su inscripción como contribuyente o de una actualización de sus datos. La misma posee informaciones sobre datos generales que incluyen sus actividades económicas, los principales socios o su consejo de administración, sus representantes legales, sucursales, entre otros. Asimismo, una sección especial que desglosa los deberes y obligaciones que deberá cumplir, las fechas límites de presentación y pago de los impuestos y los formularios de declaración jurada que les corresponden. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de regreso en DGII 360 y en esta parte del programa vamos a conversar sobre el régimen simplificado de tributación RST y los beneficios que ofrece a las MIPYMES. Así es, para conversar sobre el tema tenemos en nuestros estudios a Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación. Bienvenido una vez más, Ricardo, a DGII 360. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, para nosotros es un placer que puedas compartir con todo el público que sigue este espacio, este tema tan interesante del régimen simplificado de tributación, y nos gustaría iniciar esta conversación pidiéndote que les recuerdes al público que sigue pues este programa qué es el régimen simplificado de tributación y cuál es el objetivo principal del mismo. El régimen simplificado de tributación lo que busca es, como su nombre lo indica, simplificar los trámites tributarios para apoyar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en cuanto al impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Exacto, Ricardo, gracias. ¿Y qué criterio deben cumplir esas MIPYMES para ser elegibles para acogerse al RST? Dentro de los requisitos que tiene el decreto 265/19 está el más importante y es el más limitativo, es el nivel de ingresos y de compras permitidos, que para la modalidad de ingresos, que una de las modalidades es hasta 11 millones de pesos anuales de ingresos brutos aproximadamente, y para las compras de 51 millones. En el de compra entran los comerciantes de bienes y en el de ingresos entra la producción, servicio y el sector agropecuario. Sería interesante que pudiéramos desglosar cuáles son los beneficios que ofrece para las MIPYMES el RST. Dentro de los beneficios más importantes está que no tienen que pagar anticipos, que es una obligación bien relevante en el régimen ordinario. No tienen que hacer los formatos de envío mensuales, el 606 y 607. No tienen que hacer la declaración de ITEVIS mensual, sino que se presenta una sola declaración que incluye el impuesto sobre la renta y el ITEVIS en caso de que corresponda. Tú mencionabas dos modalidades del RST, la parte de ingresos, la parte de compras, o sea que prácticamente un empresario, un emprendedor de cualquier industria que esté dentro del rango de facturación pudiera entrar. ¿Pero hay algún tipo de actividad económica que no pueda formar parte del RST?
Dentro de las excluidas tenemos construcción de bienes raíces, que por lo general tampoco entran por el nivel de ingreso mucho más elevado. Aquellas que están reguladas por el tema de lavado de activos y aquellos que están obligados al selectivo al consumo. Como tienen que presentar el selectivo al consumo mensual, ya el RCT solamente abarca renta y TEVIS, no puede simplificar el selectivo. ¿Cómo pueden las MIPYMES acogerse al RCT? Hay dos formas. Hay un formulario, en el mismo formulario de incorporación al RNC, pueden seleccionar que quieren estar en el RCT, y hay un formulario de la entrada de la oficina virtual específicamente para incorporarse en el RCT. O sea, que esa parte me pareció súper interesante. O sea, que alguien que se esté inscribiendo desde cero en el Registro Nacional de Contribuyentes, ahí mismo puede solicitar su ingreso al RCT. Sí, incluso es una novedad. Desde septiembre del año pasado estamos recibiendo solicitudes por esa vía. Está en el formulario de incorporación. Y en el caso de las personas que forman parte del régimen ordinario y quieren, pues, agotar ese proceso, ¿qué deben de hacer? Lo hacen entonces en la pantalla de entrada a la oficina virtual, a la izquierda arriba, sale la opción de incorporación al RCT. Si ya están incorporados, tienen que estar al día y tener su información actualizada antes de hacerlo. ¿Cómo se manejan las declaraciones y pagos una vez una persona ya está dentro del régimen simplificado de tributación? En cuanto a renta y TEVIS, es una sola presentación al año, que es el último día laborable de febrero. Luego de que se presenta, este pago se fracciona, no tiene que pagarse todo junto. Y en las modalidades de ingreso de personas físicas y del sector agropecuario se divide en dos cuotas, de 50% cada una. La primera cuota, en la fecha límite de presentación, o sea, el último día laborable de febrero, es la última fecha de pagar. Y la segunda cuota, que es el otro 50%, 6 meses posteriores, el último día laborable de agosto. En el de compra y persona jurídica, ingresos, pagan en 4 cuotas iguales al final de cada trimestre, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Que a propósito, este 28 de junio es el último día de pagar la segunda cuota. Ricardo, ya la facturación electrónica es una realidad en nuestra administración tributaria, a propósito de la promulgación de la ley que le da, pues, carácter de obligatoriedad. Y precisamente uno de los beneficios, de los tantos beneficios de la facturación electrónica, es que se van a eliminar una serie de procesos como las declaraciones que mencionabas, los formularios. ¿Cómo va a impactar la facturación electrónica a los contribuyentes acogidos al RCT? Igual que a los contribuyentes del régimen ordinario, lo del RCT, cuando le toque, serán obligados a la facturación electrónica, y ya muchos hemos tratado de incentivar a que se incorporen en esta modalidad. Tenemos a la fecha cerca de 100 personas acogidas a la facturación electrónica, y de estos 74 personas están en el facturador gratuito, que es la herramienta que le da la institución para poder hacerlo. ¿Pudieras explicarnos cómo se va a manejar esa modalidad electrónica de facturación para los acogidos al RCT? Similar, la única diferencia es que lo del RCT no envían ahora mismo el 607. Una vez se acojan a la facturación electrónica, o estos 100 que ya se han acogido, están enviando información, aunque no están obligados por el decreto, están obligados por la facturación electrónica. Y para ello es transparente porque de una vez digitan la factura, se envía de hey, no es que ellos hacen un envío como ahora hasta el día del mes siguiente. Pero tienen que declarar de todas maneras anualmente sus ingresos, los acogidos al RCT. Se quedan con la misma obligación en el RCT. Lo único que la facturación tiene esa modalidad de hacerlo. Son cosas muy diferentes. La presentación del RCT es una cosa que se maneja totalmente divorciada. Y esto es complementario. Ahí tenemos más información del contribuyente y podemos incluso resolver más controversias de forma más sencilla. Una persona ya inscrita en la base de datos de la DGI, tiene su RNC, pero quiere acogerse al RCT. ¿Tiene una fecha límite para ingresar? ¿Cuál es esta? No hay fecha límite como tal. Lo que sí hay es para presentar un año específico. Si quiere presentar este 2024 en el RCT, tiene que solicitarlo por lo menos 60 días antes de la fecha de presentación del año, que es el último día laborable de febrero del año subsiguiente. Entonces siempre cae cerca del 30 de diciembre, según sea el último día laborable de febrero. ¿Cómo se calcula el porcentaje de impuesto a pagar en el RCT? Eso varía según la modalidad. En el de ingreso persona física se hace un cálculo con los ingresos por honorarios que se tengan, excluyendo salarios, y a esto se les reduce un 40% de presunción de gastos, y luego se aplica la exención contributiva. Para ver ese detalle más y con ejemplo, tenemos la calculadora de RCT en nuestro portal. En herramientas buscan calculadora.
Ya las otras son un poquito más sencillas. La de persona física, jurídica, ingresos, es un 7%, una tasa efectiva de un 7%. Eso incluye tanto impuestos sobre la renta como ITEVIS. En el del sector agropecuario son tasas inferiores a un 1%, según la actividad económica. Y en el de compra se calcula con el margen bruto de comercialización. Pero el detalle pueden verlo bien específico en el portal, en la calculadora. ¿Cuántas personas, cuántos contribuyentes actualmente están acogidos a este régimen especial? Tenemos aproximadamente 28.000 personas. Dentro de estas 28.000 personas tenemos 24.000 personas físicas y 4.000 personas jurídicas. Según tu experiencia, Ricardo, ¿cuál es el motivo por el cual se le puede rechazar a un contribuyente que se acoja al RCT? Lo más común que vemos es que no estén al día, por omisión. A veces, muy frecuente, los contribuyentes piensan que como en el 2024 lo van a presentar en el RCT, pues no tienen que presentarlo y ITEVIS que ya pasaron, y tan omiso. Tienen que estar al día al momento de solicitarlo. Pasa también que no tienen actividad económica actualizada, a veces tienen la actividad de asalariado y ya van a ejercer una actividad profesional independiente, y que han operado en años anteriores y no lo han declarado. No están al día porque no han declarado ese año como operación. Todo emprendedor, todo empresario quiere ganar más. ¿Qué pasa si durante el proceso ya estamos acogidos al RCT, pero la facturación aumenta y digamos que pasa del umbral? ¿Cómo se maneja esa circunstancia cuando se da en un contribuyente? Actualmente, a menos que el motivo de exclusión sea muy necesario, excluir retroactivo, excluimos al año siguiente. O sea, si detectamos ahora, en junio, que supera el límite, permitimos que este año 2024 lo presenten en el RCT, y a partir del 25 se hace efectiva la exclusión. Hay casos en que se tiene que excluir en el 2024 porque el motivo realmente es imposible que el formulario de RCT abarque su realidad económica, pero en lo que sí, lo hacemos así. ¿Dónde puedo obtener más información? Esos emprendedores que están viendo el programa, esos propietarios de MIPYMES que quieren aprovechar estas facilidades del régimen simplificado de tributación, ¿dónde pueden obtener más información? Dentro de nuestro mismo portal nosotros tenemos un apartado de RCT donde da toda la información necesaria. A través de nuestras redes sociales publicamos mucha información del RCT y se publican también las capacitaciones gratuitas que da la institución para explicar sobre el tema. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a Ricardo Morales, encargado del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, por acompañarnos. Vamos a una pausa y seguimos con más contenido en este su espacio de orientación tributaria DGII 360. Bienvenidos al segmento de educación tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII. Hoy estaremos hablando sobre un tema relevante y de interés para los contribuyentes, el cese temporal de operaciones. Primero vamos a definir qué es el cese temporal. El cese temporal no es más que una facilidad que dispone la Administración Tributaria para aquellos contribuyentes que están inscritos en el RNC, ya sea una persona física o jurídica, que van a detener o han detenido sus operaciones comerciales por un periodo de tiempo, el cual no podrá ser mayor a 3 años. En la práctica, vemos muchos contribuyentes sin operaciones que se mantienen por varios periodos declarando en cero lo que comúnmente llamamos como declaración informativa, representando muchas veces un costo innecesario y que puede ser subsanado acogiéndose al cese temporal. Una vez vencido el plazo aprobado para estar en cese, el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, será reactivado automáticamente. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un cese temporal? El contribuyente solo debe acceder a su oficina virtual y en la opción de solicitud de cese temporal, indicar el motivo, la fecha de inicio y fin del cese temporal. También puede hacerlo de forma presencial mediante una carta de solicitud indicando el motivo y las fechas de inicio y fin y completando el formulario de declaración jurada de registro y actualización de datos de personas físicas RC-01, llenado y firmado en caso de personas físicas, o formulario de declaración jurada para el registro y actualización de datos de sociedades RC-02. Es importante destacar que el contribuyente no debe tener operaciones comerciales durante el periodo de cese. ¿Qué pasa con las obligaciones tributarias cuando un contribuyente se encuentra en este estado? Durante el cese temporal se inactivan las obligaciones, por lo que el contribuyente no tiene que hacer las declaraciones mensuales o de corta periodicidad
como el ITEVIS, por ejemplo. Lo único que debe declarar es el impuesto sobre la renta de sociedades y el impuesto sobre los activos. En el caso de las personas físicas, solo el ITI. Esto es una alternativa para los contribuyentes que están en proceso de disolución o que han decidido detener temporalmente sus operaciones. Y por ejemplo, si el contribuyente indicó que duraría 6 meses sin operaciones, pero ese periodo se ha extendido, ¿qué debe hacer? En ese caso, el contribuyente solo debe solicitar un nuevo cese, indicando el nuevo periodo que desea abarcar. Pero por otro lado, si el contribuyente decide levantar el cese antes de la fecha fin, ¿qué debe de hacer? Puede solicitar el levantamiento del cese temporal de operaciones. Solo debe depositar en el centro de asistencia presencial de la sede central o en la administración local más cercana el formulario de declaración jurada de registro y actualización de datos y una carta de solicitud timbrada, firmada y sellada, indicando la nueva fecha del cese de operaciones. Hemos llegado al final de este segmento educativo, no sin antes invitarles a suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartirlo para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a ver el contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en el canal de YouTube de la DGII. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria.